Bueno, le vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que ustedes ya la conocen. Ella es Silvina Sacristán. ¿Cómo te va, Silvina, psicóloga? Sí. Muy bien. Me va muy bien. Me alegro Gracias mucho. una vez más por invitarme a hablar de mí un poco. ¿Por qué de vos? Y de las psicólogas, viste que no hablamos de nuestra vida personal. Así que es todo un acontecimiento. Fuiste y sos, digo fuiste porque vamos a hablar de los niños índigo. Ya sos una Sí. crecidita índigo. Claro, sí. ¿Qué es esto de los niños índigos? Te digo que hay mucha gente que me ha escrito mails pidiendo ayuda. Porque, bueno, es un tema interesante, un tema que genera muchas dudas, Sí. un tema que hay mamás que se sienten orgullosas de tener un niño índigo. Y yo digo, bueno, ¿qué es un niño índigo? Un niño nuevo, un niño índigo. Bueno, las características de los índigos, que serían lo que definen a esa forma de ser, son muchas. Y no todos tenemos todas las características. Las encontramos fácilmente en la bibliografía, en internet. Hay características físicas, hay características psicológicas, espirituales, formas de ser en sociedad. Pero a mí me gusta definir la indiguez como somos semillas de cambio. ¡Ay, qué lindo! Esa es la metáfora que yo encontré para definir qué es lo que estamos haciendo. Semilla porque, bueno, la semilla contiene toda la información y la energía. A su vez es muy pequeña e insignificante en el todo. Pero bueno, es, digamos, el germen necesario para que algo nazca, algo nuevo. Y a su vez necesita de lo externo, porque la semilla necesita de la tierra, del sol, del aire. Bueno, el índigo también. Por más especial que pueda llegar a ser, sin un medio ambiente propicio, es muy difícil desarrollar lo que uno vino a hacer aquí, ¿no? Quiero decirte antes que nada, y porque me encantó lo de la semilla. Por allí, cuando se habla de estos temas, hay muchos papás que dicen, mi hijo es hiperkinético. No todos los índigos son inquietos, claro, y tienen hiperactividad. Exacto. Porque ahí quiero irte a una preguntita. Sí. Me preocupa cuando, y siempre digo lo mismo, cuando los niños están hipermedicados. ¿Con Ritalina o no sé si ahora salió algo parecido? Entonces, yo no niego que haya chicos que necesitan tomar medicación, pero que a un porcentaje muy alto se los medique sin llegar a otras instancias, eso me preocupa un poquito, por eso un poco quería hacer referencia a este tema, ¿no? Sí. Para no trabarlo, porque digamos, la Ritalina es como un chaleco de fuerza interno. Claro. Donde no va a germinar, donde no va a crecer, ¿no? ¿O sí? Sí, no es lo ideal. Bien. Yo soy muy inquieta, siempre lo he sido. En la escuela, la señorita de música me decía, Sacristán, que tiene hormigas. Bueno, o sea, ¿no? Nunca necesité medicación. Pero sí con el tiempo me fui dando cuenta de que necesitaba adquirir ciertas técnicas para adaptarme a ciertos momentos. Entonces, creo que no es indispensable que una persona, sea niño, adolescente o adulto, sea medicado. Que sea la última instancia, ¿sí? Y además que una cosa es lo que es el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, en donde ya hay un cuadro neurológico, etcétera, etcétera, en donde el chico no se concentra bajo ningún punto de vista. Y otra cosa es la indiguez, que digamos a uno le cuesta concentrarse cuando no está interesado en lo que le están imponiendo. Pero cuando uno encuentra en dónde desarrollarse, ahí te concentrás perfectamente el tiempo que necesites. Y ahí sería una diferencia entre los niños índigos y por ahí... Y la patología. La patología. Claro. Lo que pasa es que, bueno, como a veces el medio ambiente no nos sabe comprender o contener o cómo manejarse, bueno, toda esta energía extra que tenemos y que a veces no sabemos dónde ponerla o cómo canalizarla, molesta. Pero bueno,
en la medida que estos temas se empiecen a difundir un poco más y que la gente empiece a estudiar, a dialogar, creo que el uso de los medicamentos se va a ir dejando de lado, porque a veces es porque los profesionales de la salud desconocen este tema, o no creen porque no son índigos, o no se han molestado en estudiar, o les parece porque no es científico, y lo más fácil es medicar. Pero bueno, eso tiene consecuencias. ¿Qué pasa con el padre? ¿Cómo lo diferencia? Porque, entonces ahí mamá y papá deben estar diciendo, pero entonces, mi hijo, que tiene esas características que buscamos en internet o que buscamos en un libro, entonces, ¿qué hago con mi hijo índigo? ¿Me pongo recontento o me pongo a llorar? Ni lo uno ni lo otro. Va a haber momentos que le van a dar ganas de llorar y llore. Y va a haber momentos, tal vez con los años, y van a decir, bueno, qué bien. Pero ser índigo no es un privilegio, es una enorme responsabilidad. En general los índigos tenemos una vida bastante difícil porque venimos como a romper las estructuras. Algunos índigos de manera muy violenta, porque es la forma que encuentran de ser escuchados. ¿A qué llamas, por ejemplo, de manera violenta, para poner un ejemplo? No sé, desde violencia en el colegio, con otros compañeros, después cuando creces, no sé, podés pertenecer a las Fuerzas Armadas, en el mejor de los casos, digamos que pertenecieras a una fuerza de seguridad en donde vos, digamos, estás como autorizado dentro del sistema a accionar de determinada manera, eso sería lo mejor, pero muchas veces el índigo, no porque sea índigo, es un ser ya superior y no, de hecho, bueno, la violencia por ahí no sé hasta qué punto es el camino, porque además el violento es el que primero sufre. Cuando el año pasado, me parece que hicimos un programa con la licenciada Viviana Torres, que hablábamos de agresividad de los niños. Ajá. A mí me quedó algo muy marcado, que el niño agrede cuando no puede hablar, cuando no puede expresarse con palabras. Sí. Una de los... Sí, claro que sí. Es un problema de educación. Es un problema de educación. Y bueno, y el índigo justamente viene a tratar de cambiar también la forma de ser educado. Ahora, en la familia, en la escuela. Ahí está. Bueno, después de la pausa que vamos a retomar, a mí me gustaría ver ahí qué rol o qué debemos, cuál es el ideal para que haya una relación entre padres y niños, o la relación docente, con estos niños tan inquietos en su mayoría. No son, digamos, no son todos. No, no son todos. Algunos son... Sí, claro, lo que pasa es que vos podés ser tranquilo, pero, qué sé yo, das una respuesta que descoloca y eso genera un... Ay, me hiciste acordar, después te voy a hacer un comentario que estuve con una mamá, que estoy segura que su hija es índigo, de 4 años, que después que te cuente las cosas que dice... Bueno, pero eso después de la pausa. Habíamos dicho que, por ejemplo, se suelen ver en los jardines de infante. Había una mamá que me dice, tengo una nena de 4 años. Dice, vos no sabés las preguntas y los comentarios que me hace. Por ejemplo, me dice, mamá, yo sé lo que vos me estás diciendo, yo te entiendo. Dice, pero pueden pasar varias cosas. No me dijo si eran 3, ahora no me voy a acordar todas. Vos considerás que soy chiquita todavía, te puedo estar entendiendo y no puedo encontrar la solución, o te puedo estar entendiendo y no me sale. Entonces, vos decís, es un monstruo. Me dijo algo por el estilo, ¿no? Sí, pero le fue dando todos los porqués. Sí. Ella la mira y dice, ¿será porque es única? No. ¿Será porque...? No. Y tienen esos razonamientos que muchas mamás deben estar diciendo, uy, la mía es parecido, el mío es parecido. Así como tiene de loquito y de inquieto. Tiene esa contestación que vos decís, ¿qué es la tele que les abrió la cabeza? ¿Es este mundo tan movedizo que les abrió la cabeza? ¿Cómo tiene estas salidas que yo no tenía cuando era chica? Claro, sí, eso es un tema interesante. No tiene que ver la televisión. Si bien todas las generaciones, cada vez que nace una generación, siempre es un poco... Más estimulada. Más estimulada y en algún sentido se evoluciona hacia adelante, siempre, en algún sentido. En otros parece que vamos para atrás. Pero el índigo destaca. El índigo destaca con respecto a la media de su misma edad. ¿Qué destaca? ¿Su pregunta? ¿Destaca su contestación? Es ¿su análisis? Carismático. ¿Cómo, perdón?
Digamos, es como más precoz, es inteligente, pero no inteligencia matemática o inteligencia lingüística. Hay 9 tipos diferentes de inteligencia, ¿sí? La intrapersonal, que es la capacidad que tiene de reflexionar sobre sí mismo y sobre la existencia. Como decía esta nenita. Como decía esta nenita, por ejemplo, la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de poder transmitir y comunicarse y comprender a los otros, la inteligencia musical, la inteligencia corporal. Hay un montón de inteligencia, ¿sí? Entonces, el índigo no siempre es el mejor promedio, porque justamente como la escuela está armada de una manera en donde hay verticalidad, el que sabe es el profesor y el alumno teóricamente es la tabla rasa que va a aprender, el índigo se aburre porque él tiene mucho para enseñar, porque ya viene con conocimientos previos, ¿sí? Entonces se aburre, no le encuentra sentido, hace lío en la clase, en el peor de los casos, y por sobre todas las cosas, digamos, no se puede desarrollar todo lo que sí podría en un tipo de educación más horizontal, en donde todas las inteligencias sean estimuladas, ¿sí? Porque no hay una más importante que la otra, todas las inteligencias son útiles. El tema de la educación es otra cosa que me gustaría aclarar en el programa, tanto en lo familiar como en la escuela. No estoy de acuerdo con que se hagan diferencias en cómo educamos a un niño índigo, cómo educamos a un niño no índigo, porque las recomendaciones que dan los recortes de diario, la internet, etcétera, los libros, dice a su niño índigo no le mienta, porque seguramente se va a dar cuenta. A ninguno hay que mentirle. Claro, a ninguno. Si el otro pobre crío tarda unos años más en darse cuenta, igual va a tener consecuencias negativas. A los niños no hay que mentirles, ¿sí? Hay que tratar de comunicarse de una manera que ellos puedan entender y sincera. Bueno, un montón de recomendaciones, o por ejemplo, los límites. Haga acuerdos con su hijo. Bueno, sí, porque cualquier educación que fuera autoritaria genera siempre una rebeldía en el espíritu, ¿sí? Mientras que si se trata de razonar con la otra persona y se proponen normas que sean coherentes, todos vamos a estar, o una mayoría vamos a estar de acuerdo en que está bien cumplirlas. Pero esto no es únicamente para el índigo, es para todos los niños, y tanto en la escuela como en la casa, ¿sí? No hagan diferencias que porque es índigo o no lo es. Me parece una locura, claro, si vos tenés que... Pero vos lee la bibliografía que hay. Estuve leyendo en internet y obviamente dice todo lo que vos estás diciendo. Ahora digo, el año pasado cuando hablábamos de los índigos, hablábamos por sobre todas las cosas de escucharlos, pero hay que escuchar a todos. Exacto. De abrazarlos. Hay que abrazar a todos. Exacto. De darles... tener esa paciencia para escucharlos. Sí, la diferencia, ¿sabes cuál podría ser tal vez? Que no te traten ni de oveja negra, ni de loco cuando creces. Esa sería la diferencia. Porque claro, como vos te anticipás a las cosas porque tenés un grado de lucidez... ¿En qué, por ejemplo, te anticipás? Algunos ejemplitos para que nos entiendan. Y cada uno debe estar buscando por ahí su ejemplo, ¿no? No sé, son intuiciones o son reflexiones que vos haces de las cosas que a los demás les lleva más tiempo darse cuenta tal vez que es así. O como esta nena, esa reflexión, por ejemplo, estaba sentada con un nene con bastante agresividad, que también lo dije hace unos días cuando hablábamos de agresividad, que no porque sea una escuela del Estado, una escuela o una escuela privada, va a haber diferencia. Esta es una escuela hermosa, es una escuela privada. Y bueno, estaba sentada este nene que no saben qué hacer con este nene tan violento, con esta niña que para mí es índigo. Entonces, en un momento, la nena lo mira y ve que estaba escribiendo mal el nombre, el nene. Entonces lo intenta ayudar. No, dice, así no se escribe. Dice, porque si vos... Entonces, donde le va a agarrar el cuaderno, le sacudió una piña mal el nene. Bueno, y la nena, cuando la mamá le preguntaba, pero ¿por qué lo seguís ayudando si es un nene que es agresivo? ¿Por qué le está necesitando que yo lo ayude? Y le daba la explicación. Porque si no, la maestra lo va a retar. Y como todos los compañeros también se ríen de él y lo hacen a un lado, yo lo tengo que ayudar.
Eso no es un razonamiento de 4 años. Claro. A ver, Claro. común, vamos a ponerlo, ¿no? Tal cual. Bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas que tienen que ver como con una conciencia de humanidad y de solidaridad. Eso puede ser uno de los aspectos en donde... Prime, ¿no? Es la característica. Claro. Si no, bueno, a mí lo que me pasó acá en Bahía Blanca en el año 2002 es que el Colegio de Psicólogos, la comisión directiva en ese momento, me denunció por estar ejerciendo prácticas, según la comisión directiva, carentes de fundamento científico y vinculadas con el curanderismo. Así que bueno, en su momento también fue como decir, o sea, antes de juzgar lo que yo hago, porque después quedó demostrado que lo que en realidad pasaba era que ignoraban lo que yo estaba haciendo. El índigo lo que hace es tratar de investigar junto con el otro en lugar de juzgar. Trata de aprender porque es abierto, porque, digamos, tiene un nivel de conciencia distinto. Por ahí para la media de los psicólogos en Bahía Blanca, no así por ejemplo en Capital Federal, esto era un tema que no existía o que no es científico o que había que combatir. Bueno, el índigo tiene otra forma de proceder. Así que bueno, en su momento hice un descargo que fue como un estudio, una presentación filosófica, científica, etcétera, etcétera, comparando lo que habían hecho con el psicoanálisis en el momento en el que el psicoanálisis surgió, que dijeron que también, que Era una locura. Era una locura, y ahora, digamos, ¿no? Muchos años después, aquellos que en algún momento habían sido criticados son los que... Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Bueno, pero es bueno también que esto vaya ocurriendo, porque si no, sería muy pobre de nuestra parte pensar que el mundo que evolucionó hasta ahí nada más. Claro. Yo quiero creer que está evolucionando desde otros lugares también. Yo cuando me hablaron de estos niños índigos, yo lo pensé 2, 3 veces. Digo, ay, ¿qué hago? Si lo hago, ¿qué dirán? Y después pensé, de malo no tiene nada, y de bueno puede ser poder comprender o entender al otro. Y si hay que sentarse, en vez de 5 minutos, claro, 20 minutos para hablar con nuestros hijos y preguntarle. Porque además hay otra cosa, nosotros a los hijos muchas veces le tenemos miedo. Porque si te hacen una pregunta y vos no sabés qué decirle, ¿qué haces? Sí, como adulto, o si te dan una respuesta... Que te dejan con la boca abierta, ¿qué le decís? Claro, claro. Sí, porque hay como una competencia, o sea, o algo instalado de que el padre tiene que saber más que el niño. Bueno, en muchas cosas, por supuesto que sí, porque es adulto y tiene más experiencia. Pero hay otras en donde el niño te puede enseñar, o el adolescente. Claro, esta mamá me decía, me dejó con la boca abierta y no tuve que decirle. Y bueno, y si no hay nada para decir, tampoco hay que decir nada. Y te quedás pensando, mira, bueno, ya. Por ahí la solución con este nene tan violento es tratar de buscar una reunión con los padres, una reunión con el directivo de la escuela y demás, pero no decirle a la nena, bueno, pegale vos otra patada. Claro, exacto. Devolvésela. O, claro. No sé, se me ocurre que, pero así como ocurre con los niños índigos, con cualquier niño, volvamos a lo mismo. Exacto. No le vas a decir devolverle la patada, ¿no? Yo creo que, bueno... Es lo que por ahí... ¿Qué? Se dice, o sea... No tan así, pero por eso estamos como sociedad, ¿no? Yo no te digo que pongas la cara 20 veces para que te abofeteen. No pasa por ahí, más vale. Más vale que pasa por otro lado. Bueno, yo me estoy yendo, me voy. Ya han pasado los minutos, pero bueno, me parece interesante que podamos reflexionar, que podamos escuchar otras opiniones, que podamos tener esa relación con nuestros hijos de una manera diferente, en todos los casos. Exacto. En un mundo donde todo vale, ¿no? Un mundo difícil. Bueno, ¿y qué hacemos con los chicos índigo? Ahí por atrás, qué cosa fea lo que me decían. Los atamos y los mostramos y cobramos entrada para que vean qué raros que son. Bueno, compartamos la vida con ellos, que está bueno. Yo lo que les quiero proponer a los índigo, niños, adolescentes, adultos, es que, digamos, algunas cosas que a mí me sirvieron en mi propia experiencia personal y que terapéuticamente también son aplicables y válidas. Educar la paciencia en uno mismo. No dejar
de perseverar con nuestras ideas y que, digamos, y la misión que has traído, séle fiel a tu misión, pase lo que pase, porque dentro del corazón el índigo sabe a lo que vino, pero se va a encontrar con muchísimas adversidades, porque justamente la sociedad todavía no está preparada para el cambio. Si bien, bueno, ya el medio ambiente está empezando a demostrar que queda poco tiempo, todavía el grueso de la humanidad no termina de hacer los cambios necesarios. Así que bueno, con perseverancia, con paciencia, aprendan técnicas de relajación, aprendan ya sea el yoga, afirmaciones, música, el arte. Les recomiendo utilizar el arte para canalizar por ahí todas las emociones o las vibraciones que estén percibiendo y que por ahí no encuentran asidero todavía en donde poder expresarse. El arte es muy útil, que consulten con un terapeuta, que es un trabajo hermoso el que uno puede hacer como índigo, porque como yo decía antes, el hecho de ser índigo no significa que sos un ser perfecto, ni mucho menos, está siempre en el límite también. Muy revolucionario. Claro, revolucionario y sí, además que estás como en el límite a veces por... no sé cómo explicarlo. Es difícil encajar en una sociedad en donde te discriminan, en donde no tenés un lugar, o sea, a veces cuesta hacer amistades y te empezás a aislar y el aislamiento no es bueno y empezás a dudar de lo que en realidad sos, si no tenés por ahí no has tenido una familia que un poco te ha apoyado. Así que no desesperen y busquen, pidan al universo, no crean que están locos. Si tienen dudas acerca de cosas, consulten con un profesional de orientación holística, que tenga en cuenta las manifestaciones del espíritu, que si tienen videncia, que es muy común en los índigos tener alguna de las mediumnidades desarrolladas, la intuición, la videncia o la capacidad de plasmar por medio de la escritura o del dibujo cosas que perciben del mundo espiritual. Si tienen dudas, consulten un terapeuta transpersonal, no crean que están locos, muchos tienen capacidades sanadoras, que las aprovechen. Hay muchos chicos también, exacto, que por ahí dicen, mi hijo le pone la mano, dice, pero no lo vio a nadie. Dice, ¿cómo puede ser que le pone la mano y dice, ya pasó? O sea, y la persona se siente aliviada. Suena extraño, pero bueno. Claro, pero para el índigo es natural, pero como no es lo que uno encuentra mayoritariamente, dudás. A mí me pasa mucho en el consultorio con los pacientes, de sentir cosas y cuando el paciente se va, bueno, es como que yo ya sé que eso es porque estoy transmutando la energía que la persona trajo. Al principio decía, uy, ¿y esto qué es? ¿La comida? No, después me di cuenta que sos sumamente perceptivo y vulnerable a las vibraciones, sumamente sensible. Y bueno, por eso digo, siempre estar estudiando, conociéndose y encontrando las formas. Estudiando, yo creo que, bueno, a través de internet, como decías vos, o a través de libros, es una buena opción para ir viendo las características, porque hoy seguramente hay muchas mamás que nos van a llamar, muchos papás que nos van a llamar. Es el día de hoy que me siguen mandando mails a ver qué me recomiendan, dónde puedo, por eso un poco también hicimos este programa. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que no debemos olvidarnos de ese amor que le debemos dar a todos por igual, de escucharlos a todos por igual y de que practiquen de alguna manera esto que vos decís, o bien las artes, o que hagan algún deporte, o que hagan algo grupal, o que tengan algún contacto, ¿no? Que no los dejemos de alguna manera encerrados frente a una computadora o del televisor y que estén encerrados. Es que no van a poder dejarnos encerrados. No va a ser tan fácil. Pero sí practicar, por ejemplo, deportes o tener... Sí. Y que no se preocupen si hay algunas materias que le va mejor que otras. Pero bueno, ir buscándole alternativas tampoco es... Bueno, por ejemplo, en el Bolsón yo te comentaba, en Ushuaia,
Y bueno, en Buenos Aires las escuelas Waldorf. Hay sistemas de educación que se vienen implementando, muy poco, pero las hay, en donde el abordaje es holístico, se tienen en cuenta todas las inteligencias. Y bueno, acá en Bahía Blanca yo no tengo conocimiento de que existan. Por ejemplo, en el Bolsón se agruparon un grupo de padres porque no estaban conformes con la forma en que se estaban dando las cosas en las escuelas, la violencia, la falta de interés de los chicos. Porque vos pasás por una escuela y ves ¿por qué hay grafitis? Los chicos no cuidan el lugar en donde van a aprender. ¿Por qué? Porque se sienten que no son parte de eso, o sea, no hay una identificación, una conciencia de unidad, eso de decir, esa escuela soy yo también. O sea, hay como una fragmentación del individuo. ¿Por qué en las escuelas no se enseña huerta? ¿Por qué todo lo vas a comprar al supermercado? ¿Por qué no se enseña ecología, a separar la basura? Cosas básicas. En algunas ya se está enseñando. Claro, no, bien. En algunas ya se está enseñando. Bien, sí, seguramente cuesta que mucho sí. porque obviamente es costoso después qué haces con todo eso. Pero en muchas escuelas tienen su huerta y comen en los comedores de la huerta. En muchas escuelas les enseñan a los chicos a separar las cosas. Muy bien, bueno. No abundan, pero no abundan porque la escuela hoy también está sometida, como decías vos, a un sistema donde le piden mucha papelería, donde tienen que contener a los chicos que están muertos de hambre, donde tienen que darles de los lápices, le tienen que dar bueno, pero por supuesto. se les tiene que dar un montón de cosas. Pero que no esperemos de los demás. El cambio tiene que venir también, o sea, de todos los estratos, de los padres, no del docente, del político. Por eso el Índigo destaca, porque es un don nadie que de pronto se anima a proponer cosas nuevas para cambiar. No espera de los demás, él hace. Y escuchar a nuestros hijos no quiere decir no ponerles límites. Escucharles cosas novedosas o cosas que a uno le parezcan extrañas por allí, no es no ponerle límites, ¿no? Yo te digo, cuando un no chico, salirse de eso. Sos coherente, porque eso también, ¿viste? A veces los padres ponen un límite que después ellos mismos con el ejemplo no son coherentes. Entonces, si vos sos coherente y a un chico le pones un límite coherente y le explicás y tratás de ver, ¿viste? Bueno, a ver qué es lo que vos querés, a ver si se puede, si no. Con claridad, con inteligencia, con sinceridad, el chico entiende. Uno entiende, porque es lo lógico. O sea, cuando hay tanta rebeldía con el tema de los límites, el problema no es del chico. El problema es que percibe la incoherencia del mundo del adulto. Y no quiero decir la incoherencia y muchas veces la hipocresía del adulto, que es una palabra muy fuerte, pero bueno, es así, ¿no? Claro. Silvina, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Si nos quieren, nos pueden escribir mails. Yo prometo que con esos mails que ustedes me manden, algo voy a hacer. Los vamos a tratar de ayudar, como siempre. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. El hecho de abrir nuestra mente y nuestro corazón no me parece poco. Gracias. Ale. Gracias, Eli. Gracias a los chicos que están